pero más hay que irse fijando de pronto en la explicación, en lo que yo les voy diciendo, y yo voy a ir presentando justamente las diapositivas. Bueno, entonces vamos a empezar. No sé si ya todos estamos listos. Vamos a empezar ya con los contenidos de la materia. Esta sería la primera clase, el primer contenido que vamos a revisar. Y como habíamos ya mencionado en la clase anterior, revisamos la primera unidad. Entonces, la primera unidad nos dice Introducción a la programación. Antes de entrar de pronto a presentar las láminas a modo de conversación, ¿no? De pronto me gustaría saber si alguien ha visto algo sobre lo que es algoritmo, sobre lo que es diagramas de flujo. De pronto alguien ha trabajado, qué sé yo, en algún lenguaje de programación, ha hecho programas. O sea, me gustaría saber de pronto si alguien tiene algún tipo de experiencia en este aspecto. De pronto hay informáticos aquí. No sé, les oigo. ¿Alguien ha trabajado con esos temas? Nadie. O sea, es totalmente nuevo Mister, para ustedes. Les oigo. yo vi programación cuando estaba en primer año de bachillerato y vi algo de diagramas de flujo. Ah, perfecto. Bueno, es bueno, ¿no? En todo caso, saber si se tiene algún tipo de experiencia previa. Igual, como les dije, vamos a empezar desde cero y prácticamente vamos a ver lo básico, o sea, por el tiempo, todo eso, o sea, simplemente nos da para revisar lo básico. En todo caso, no es esto difícil, de pronto sí va a ser nuevo, ¿no? Para la mayoría de todos ustedes, va a ser nuevo. Pero vamos a ir enfocándonos también en temas que de pronto en la aplicación, que sea más común para ustedes. Entonces ahí vamos a ver que vamos a ir desarrollando los ejercicios de buena forma. Bueno, entonces quería de pronto saber esa información para ver si contábamos con alguien así que de pronto haya manejado y nos cuente su experiencia. Bueno, en todo caso, gracias a la compañera. Y asumo entonces que para el resto de pronto es totalmente nuevo. Bueno, Mister, ¿y qué programa en sí vamos a utilizar? ya, perfecto. Básicamente, como les dije, o sea, no vamos a manejar directamente un lenguaje de programación. Vamos a utilizar un programa intermedio que nos va a permitir hacer los algoritmos y los flujogramas. Ese programa se llama PCInt, pero todavía no lo vamos a necesitar. Vamos a manejar unas 2 clases revisando algo de introducción. Y luego cuando ya entremos a algoritmos, ahí ya yo les he de dar el link o les he de dar el recurso para que puedan bajarse y lo puedan instalar en su máquina. Entonces, Ay, ok, mister. sí. Porque, o sea, lo personal, a mí sí me dieron, yo soy informática, ya yo vi lo que sería C++, Visual, lo que es HTML, no me acuerdo muy bien, pero sí veo, o sea, repaso medio me acuerdo. Hice hasta páginas web, aplicaciones y todo eso en el colegio. Perfecto. Sí, o sea, ahí de pronto eso ya es un curso más avanzado, o sea, obviamente más tiempo, todo eso. Acá, como les comenté, era justamente vamos a ver la introducción. No, por tiempos, obviamente no vamos a manejar algún lenguaje. Pero ahí me mencionó algunos lenguajes. Eso sí, se necesita más tiempo para poder conocer el lenguaje y para poder aplicar los ejercicios. Acá vamos a, como les comentaba, vamos a hacerlo de manera un poco más general. Muy bien, ¿no ven? Por ahí van saliendo. Por ahí también ha habido un informático. Entonces, como usted dice, va a ver que se va a recordar con lo que vamos a ver. Listo. Wow. Vamos a empezar ya directamente, ya les voy a proyectar.
Antes de proyectar la primera presentación, entonces vamos a enfocarnos en este tema sobre lo que es programación. En términos generales, entonces, la primera pregunta sería eso, ¿no? Para ustedes, ¿qué es programación? ¿Algún criterio de ustedes? Obviamente no quiero ya un criterio totalmente formal, ¿no? Lo que para ustedes consideren que es programación. ¿Qué podrían contestar, obviamente, si les preguntan qué es programación para usted? Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Ya, bueno, yo pienso que programación es como donde se aplican algoritmos, también lo que son códigos y esas cosas, y luego para de esa manera crear este programa, o no sé. Ya, perfecto, ¿no? Bueno, obviamente relacionamos el término programación con programa, o sea, hacer programación, digamos así, nos daría como resultado programas, ¿no? Entonces, otra pregunta, asimismo relacionada. Entonces, ¿qué sería un programa? Un programa informático, asimismo, ¿alguna idea? Estos términos los hemos oído, ¿no? Yo sé que de pronto no lo manejamos, pero sí son muy comunes. Los oímos a diario. En todo caso, enfoquémonos en nuestra propia realidad, ¿no es cierto? Cuando vamos a hacer, digamos, una actividad, a veces decimos, voy a hacer un programa, ¿no? Lo más común de pronto, cuando se va a hacer así un evento, una fiesta, de pronto decimos, voy a hacer un programa. En base a eso, ¿qué sería un programa? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo creo que lo de los programas serían como sitios web o así aplicaciones. Ya, perfecto. O sea, sí, de hecho sí. Eso es una aplicación, es un programa. Ya. Vamos relacionando todo lo que ustedes han visto para tratar de ir sacando poco a poco las definiciones. Ya. Entonces, en una aplicación, en cualquier aplicación que ustedes tengan, hayan instalado toda esa situación. De cierta manera, la aplicación nos ayuda, ¿no? A hacer un determinado trabajo. Pero para que haga el trabajo, nosotros tenemos que introducir cierta información. Tenemos que indicarle datos. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos otro término más, ¿no? Otro término que se denomina datos. Pregunta a sí mismo, ¿qué es para ustedes un dato? Mister, Dígame. sería una información, algo, un detalle de ya sea de una cosa, de una persona, algo esencial. Perfecto. De cierta manera, decimos que un dato, llamémoslo así, nos da ciertas características de un objeto, podemos decirlo, ¿no? En forma general. Tomando en cuenta un ejemplo, como decir una persona, los datos serían ¿qué? Todos los datos personales, dónde vive, edad, todo eso, ¿no? Es lo que de cierta manera da información sobre esa persona. Ya, perfecto. Bueno, tenemos, como decir, algunas ideas, tenemos algunos conceptos, todo eso. Vamos a irlos ya enfocándonos un poco y más que todo vamos a empezar con la proyección para entrar a la parte, digamos así, de los ejercicios, que ahí de pronto lo van a entender mejor. Voy a compartir la pantalla. Listo, ¿sí están viendo la presentación?
Sí, profesor. Sí, Sí. profe. Perfecto. Bueno, empezamos entonces. El primer término que vamos a ver nos dice, o el título de esta clase es pseudocódigo. Nos parece una palabrita así mismo un poco nueva, ¿no? Vamos a ir viendo de qué se trata. Bueno, el pseudocódigo es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa, de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Entonces, de cierta manera, aquí en las definiciones aparece el término programa, lenguaje de programación, todo eso. Es por eso que, de cierta manera, les había preguntado eso previamente, ¿no? Para ya tener una idea. En términos muy generales, para que se haga más fácil entenderlo, no complicarnos, vamos a indicar que esta primera parte, el pseudocódigo, básicamente lo vamos a manejar, o mejor dicho, es como nos pone ahí, es una forma de expresar, es una forma de escribir ciertos códigos. En otras palabras, como vemos acá, es una serie de pasos, ¿no?, que vamos a seguir para resolver algún ejercicio, para resolver algún problema planteado. Entonces, las definiciones las vamos a ir ya, de cierta manera, centralizando, ¿no? Esta situación del pseudocódigo, como les decía, no va a ser más que representar en lenguaje natural, al decir lenguaje natural, es decir, en lenguaje normal, los pasos que deberíamos hacer para llevar a cabo una determinada acción. Les había preguntado de cierta manera que era un programa, ¿no? Entonces, un programa, ya en términos un poquito más técnicos, es una serie de códigos, es una serie de instrucciones que se dan al computador para que realice algo. Vamos a irnos mucho más atrás que del programa, porque el programa debe entender el computador, y para que el computador entienda, debemos escribir en un lenguaje de programación. Todavía no estamos en ese nivel, ¿no? No vamos a entrar a programar de una sola. Vamos a hacer una previa. ¿De qué manera? Vamos a utilizar el lenguaje normal, vamos a utilizar las palabras comunes para representar una serie de pasos, y en base a esa serie de pasos establecer el mecanismo para desarrollar un ejercicio. Entonces, el pseudocódigo básicamente es eso. Utilizando los términos normales, los términos comunes, el lenguaje natural. Una cosa es el lenguaje natural y otra cosa es el lenguaje de programación. Un lenguaje de programación tiene palabras sumamente específicas. Entonces, deberíamos primero aprender cuáles son esas palabras. Y obviamente, como les dije, no vamos a hacer eso. Pero sí podemos manejar el lenguaje natural, ¿no? La forma básica como nos comunicamos, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, vamos a ir determinando los pasos, vamos a ir determinando qué debemos hacer para resolver un determinado problema. Como nos dice aquí, el pseudocódigo no puede ejecutarse en un ordenador, porque si ya lo ejecutamos, ya no es pseudocódigo, ya es un programa. Entonces, el pseudocódigo lo vamos a manejar, digámoslo así, en primera instancia lo manejamos escrito. El pseudocódigo lo vamos a manejar en un lenguaje natural que es entendible por todos nosotros. Es un código escrito para que lo entienda el ser humano y no la máquina. Entonces, primero empezamos a nivel de nosotros, ¿no? Primero vamos a manejar a nivel de nosotros la información, y luego se debería pasar a un nivel de máquina, es decir, a un nivel de lenguaje de programación. Bueno, si estamos claros con esta primera parte, ¿qué es el pseudocódigo? ¿Sí? Características del pseudocódigo. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Sí, 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 profe. sí, profe.
Ya. Me avisan, ¿no? Si de pronto no oyen alguna cosa. Juan. Características. Igual si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere dar un comentario, igual no importa si me interrumpe, ¿no? Lo importante es que de cierta manera, si tienen alguna duda, me lo digan. Bueno, rápidamente las características nos dice. Es una forma de representación fácil de utilizar y de manipular. Obviamente vamos a utilizar lo que conocemos, nuestro lenguaje natural, por lo tanto, va a ser fácil su utilización. Otra característica nos dice es su independencia al código en el que se va a escribir el programa. Aquí no me voy a preguntar, bueno, los que de hecho han manejado algún programa, aquí no me voy a preocupar si me falta poner unas llaves, si me falta poner un paréntesis, si me falta poner un punto y coma. Eso en los lenguajes de programación es muy importante porque de cierta manera si me falla un punto, una situación de esas, el programa no funciona. Pero en cambio aquí vamos a manejar simplemente el lenguaje natural. Por lo tanto, podemos utilizar nuestros propios términos. Ventajas y desventajas del pseudocódigo. Recuerden que estamos en un nivel sumamente básico de programación, ¿no? Entonces, utilizar pseudocódigo obviamente trae muchas ventajas. Entonces, nos dice, facilita la tarea de programar, reduce el espacio necesario a la hora de desarrollar un problema. Se trata de una herramienta educativa interesante. Obviamente, se lo toma como una herramienta didáctica en primera instancia. Eso dentro de las ventajas. Si es que ya se va a manejar con algo de profundidad el tema de programación, ahí se podría determinar en cambio algunas desventajas del pseudocódigo. Pero si ya profundizamos, si ya de hecho de aquí vamos a seguir viendo más programación, vamos a hacer lenguajes, ahí de pronto se presentarían algunos inconvenientes. Nos dice falta de normas, yo puedo poner cualquier término. En el caso de problemas muy extensos puede llegar a ser difícil de entender. Cada quien tiene su forma de explicar, ¿no? Y de pronto ya en programas muy grandes, esa forma puede ser entendible por una persona, pero ya no va a ser entendible por otra persona. Entonces, ahí se daría estos inconvenientes. Pero en todo caso, obviamente, se tiene más ventajas que desventajas. Vamos ya adentrándonos un poquito en la parte más práctica, ¿no? Estructura de un ejemplo en pseudocódigo. Esta parte de la programación es totalmente aplicada a ejemplos. O sea, hacer un programa es hacer un ejercicio, digamos así. Entonces, vamos a estar manejando ejemplos, vamos a estar manejando ejercicios, llamémoslo así. ¿Cómo estructuramos un ejemplo en pseudocódigo? Todo pseudocódigo tiene la siguiente estructura general. Empezamos por esta palabra, proceso. Y ahí a continuación ponemos un título, es decir, lo que vamos a representar, ¿no? Proceso, por decir algo, generar calificaciones. Proceso, el nombre sería generar calificación. A continuación vienen las acciones, acción 1, acción 2, acción n, es decir, cualquier número de acciones. ¿Qué son las acciones? Vienen a ser los pasos, ¿no? Viene a ser todo lo que vamos a hacer, todo lo que se debe, como decir, ejecutar para cumplir con lo que habíamos puesto. Y asimismo, algo importante, debemos tomar muy en cuenta finalizar el proceso. O sea, hay que poner este término, fin del proceso. De lo contrario, digámoslo así, ¿no? Hablando ya en términos un poquito mezclando con el computador. Si no ponemos el fin, el computador no sabe dónde termina ese proceso. Entonces, desde un principio ya vamos viendo ciertos criterios. Siempre hay que inicializar y siempre hay que finalizar. Y entre estos dos elementos, entre el inicio y el fin, van a estar las acciones, los pasos, que se deben ejecutar
para resolver un ejercicio. Bueno, aquí está el detalle. Aquí les he puesto asimismo el proceso. Empieza con la palabra clave proceso. Le sigue una secuencia, estructura de control secuencial. Es decir, ahí van todas las secuencias, todas las instrucciones, todos los pasos, todos los, bueno, en términos un poquito más específicos, las líneas de código, digamos así. En nuestro caso, ahí va a ir todas las acciones que se van a ejecutar. Bueno. Y pasemos ya a revisar los ejemplos. Bajo este criterio, entonces, voy a dejar de compartir y luego revisamos esta parte. Básicamente entendemos entonces que lo que estamos manejando en este momento, el pseudocódigo, es una serie de pasos, ¿no? Es una serie de instrucciones. Estos pasos, estas instrucciones deben ejecutarse, digamos, llamémoslo así, una a continuación de otro. Debe haber una relación desde el inicio hasta el fin. Y todos estos pasos nos van a dar un resultado, que es lo que queremos obviamente representar. Aquí el pseudocódigo lo vamos a utilizar en primera instancia con ejemplos muy comunes. Nuestra vida en sí, nuestras actividades diarias, es una serie de procesos, es una serie de pasos, ¿no es cierto? Así nosotros digamos, yo soy totalmente desordenado, no me gusta encasillarme en algo, pero siempre tenemos rutinas. Y esas rutinas son una serie de pasos, ¿no? Que debemos ir cumpliendo. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos ya a acostar, nos vamos a dormir, obviamente tenemos de pronto nuestra serie de pasos, ¿no? Hacemos algunas acciones. Qué sé yo, me cambio, me baño, me cepillo los dientes y ahí me acuesto. Y entonces, todas esas actividades que hacemos vendrían a ser los pasos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Como decir, acostarse, ¿no? A descansar. Entonces, bajo ese criterio, todo lo que hacemos en nuestra vida se convierte en una serie de pasos, en una serie de actividades. Cualquier elemento, cualquier actividad que hagamos siempre va a involucrar una serie de pasos. Entonces, conceptos muy básicos, ¿no? Como ingresar a Internet. Para ingresar a Internet, digámoslo así, tengo que encender el computador, tengo que esperar a que cargue. Si hay contraseña, tengo que poner la contraseña. Luego de eso tengo que abrir el explorador y ahí recién ingreso a Internet, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a eso, como vemos, hay una serie de pasos. El pseudocódigo es la forma de cómo escribo los pasos. Como vimos en la teoría, lo vamos a hacer en lenguaje natural. Es decir, vamos a ir describiendo esas acciones. No vamos a utilizar palabras adicionales, palabras extrañas, sino simplemente nuestros propios términos, ¿no? Nuestros propios términos para ir describiendo las actividades. Bajo ese criterio, entonces, primero vamos a ir revisando ciertos, llamémoslo así, ciertos programas, ¿no? Entre comillas, ciertos pseudocódigos, para ir generando varias actividades comunes. Y luego ya vamos a enfocarnos un poquito en términos un poco más específicos. ¿Sí estamos claros con esta parte? No sé, de pronto alguna duda, algún comentario de parte de ustedes. Nada. Alguien que diga algo. ¿Sí están ahí? Sí, Sí. Sí, todo aquí bien. estamos. Todo claro. Ok. Bueno. Vamos a ver el ejercicio, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno.
el primer ejercicio vamos a trabajar con una actividad habitual. Entonces, he tomado como ejemplo esto, hacer una llamada por celular. Es un proceso que todo el mundo lo ha hecho y todo el mundo sabe lo que involucra, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, tomando en cuenta la estructura de un pseudocódigo, siempre empezamos con la parte inicial. Entonces, proceso y lo hemos puesto llamar. A partir de aquí, entonces, vamos a ir describiendo qué hacemos para hacer una llamada por celular. Obviamente, esto lo he tomado desde mi punto de vista, ¿no? Pueda que alguien diga, no sé, faltó un punto, faltó una instrucción, faltó una actividad. O sea, ya depende también de pronto cómo lo tomamos, desde qué punto de vista. Bueno, de acuerdo a este criterio, entonces, para hacer la llamada por celular, obviamente primero tomamos el celular, cogemos el celular, lo desbloqueamos, nos vamos ya dentro de la opción del celular una vez ya desbloqueado, escogemos la opción teléfono, en algunos casos, ¿no? De pronto en otros casos se llama otra forma. Ingresamos el número, marcamos y obviamente esperamos a que conteste la otra persona y ahí empezaríamos a hablar. De este proceso pueden derivarse muchas otras cosas, ¿no? Pueden derivarse muchas otras acciones. De pronto aquí yo asumo que contestan y por eso puedo hablar. ¿Qué pasaría si no contestan? ¿Qué cambiaríamos en este pseudocódigo si no contestan? Una parte del proceso, de lo que debería ser el proceso, no se llevaría a cabo. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Puede volver a marcar. El proceso finalizaría antes, ¿no? Ya no lo haríamos. Cerraríamos la llamada y terminaría ahí. Ya, perfecto. Entonces, ya nos vamos dando cuenta de eso, ¿no? Yo aquí asumo a que contestan, por lo tanto, hablar. Pero puede darse muchas cosas, ¿no? Puede darse muchas otras cosas. Como les dije, de pronto no contestan. Entonces, esta instrucción ya no iría. Aquí también entonces nosotros tendríamos la idea de que en estas dos últimas instrucciones, ¿qué podríamos hacer? Para hacer más general el ejercicio. Podríamos de pronto hacer aquí una pregunta, ¿no? Después de marcar, podríamos hacer una pregunta. Podríamos poner, si contestan, hacemos algo. O sea, si contestan del otro lado, podríamos hablar, ¿no es cierto? Si no contestan, ¿qué haríamos? Cerraría la llamada. Cortar. Volver a llamar, insistir. Perfecto, ¿no es cierto? De otra manera. Listo, entonces, como nos damos cuenta, puede dar una serie de opciones. Por lo pronto lo manejamos así, ¿no? Entonces, un ejemplo muy rápido. Veamos otro ejemplo. Ahora el otro ejemplo nos dice ir de compras. Entonces empezamos, digamos así, siempre empezamos con la palabra proceso y ahí ponemos un nombre, ir de compras. Asimismo aquí lo he manejado desde mi óptica, ¿no? Desde mi perspectiva. De pronto alguien puede decir, no, ese paso no es así, o está de más, o me falta un paso. Ya depende de cómo lo veamos. En términos generales, ¿qué hacemos cuando vamos de compras? Bueno, llegamos al comisariato, a la tienda, al supermercado, lo que sea, ¿no? Llegar al comisariato, lo opuesto. Tomamos un carrito, empezamos a buscar los productos. Obviamente ponemos en el carrito los productos. Una vez que ya hemos terminado todo de hacer nuestras compras, vamos a caja, pagamos y salimos del comisariato. Por ende, finalizamos el proceso.
Este ejemplo también de manera muy general, ¿no? Entonces, de manera muy general tenemos los pasos que haríamos para hacer este proceso, el proceso de ir de compra. Aquí también se pueden dar algunas circunstancias, ¿no? Entonces, aquí también se puede dar algunos criterios. Ya depende, como yo les dije, de pronto depende de la óptica que se puede ver de cada quien, ¿no? Pero en términos generales, este sería el proceso para ir de compra. ¿Sí estamos? Claro, Como profe. vemos, Sí, profesor. como vemos, son Sí, maestra. procesos que se aplican en la vida diaria, ¿no? O sea, como les decía, cualquier proceso que nosotros hagamos, de cierta manera, conlleva dentro una serie de pasos. Eso lo hacemos, digamos, ya indistintamente, pero de cierta manera todo conlleva una serie de pasos. ¿O sea, de pronto algún comentario de alguien de ustedes? Nada, bueno. Seguimos. Ejercicios aplicados. Aquí voy a hacer un primer ejemplo ya un poquito más formal. ¿A qué me refiero con formal? En que de cierta manera voy a utilizar ya algunos términos que son comunes ya para la parte de los algoritmos, de los diagramas de flujo, de la programación. Esto sigue siendo un pseudocódigo. ¿Por qué? Porque sigo utilizando instrucciones de lenguaje natural. Luego ya hemos de ver cuando ya este pseudocódigo se transforma en un algoritmo. Entonces, el siguiente paso que nosotros debemos ver es justamente los algoritmos. Pero ahí ya hemos de ver cómo pasamos de este pseudocódigo y lo transformamos en algoritmo. En todo caso, obviamente lo manejamos como pseudocódigo, ¿no? Bueno, el proceso ahora es sumar. Vamos a sumar dos números. Obviamente este es un proceso sumamente elemental, ¿no? Todo el mundo sabemos cómo se va a sumar. Pero nosotros tenemos claro, pero para que el computador haga la suma de dos números, nosotros tenemos que indicarle justamente todo. Tenemos que indicarle qué debe hacer el computador. El computador, por más listo, por más inteligente que sea, mientras nosotros no le demos las instrucciones, el computador no va a hacer nada. Obviamente hay computadores ahora en la actualidad que están simulando este criterio de pensar por sí mismos, la inteligencia artificial, todo eso. Pero aún no llega a esa instancia en que el computador totalmente haga las cosas por sí mismo, ¿no? Y de pronto nunca lo llegue a hacer eso. Pero en sí, para que el computador haga una operación sumamente pequeña, debemos indicar todo. Y simplemente el computador toma esa información y la hace. Wow. Entonces, en este caso, ¿no? En el proceso suma, aquí tengo una instrucción, escribir. Este es un mensaje, entonces nos dice escribir, ingresa el primer número. Luego tengo esta instrucción, leer A. ¿Qué es esto de A? A viene a ser una variable. En informática se maneja mucho esto. Cuando veamos algoritmos, ahí hemos de ver más detenidamente el concepto de variable, constante, todo eso. En todo caso, adelanto algo sobre eso. A viene a ser un espacio de memoria en donde se va a almacenar el valor. Luego tenemos escribir, ingresa el segundo número. Este otro número lo ingresamos en otro espacio de memoria. En este caso, en la variable B.
Aquí yo tengo una operación, aquí tengo unos símbolos, de pronto ustedes dicen, ¿qué es eso? Esta es una asignación. ¿Cómo entendemos? Al resultado que se va a almacenar en la variable C, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el valor de A más el valor de B. Recuerden que en A y en B van a ingresar cualquier número, ¿no? Aquí estamos haciendo de manera general. Entonces, en la variable C va a recolectar el valor de sumar A más B. Por eso al final escribo el resultado es lo que tenga la variable C. Esto, como nos damos cuenta, de pronto ya es el primer paso para llegar a un programa. En un programa ya se maneja mucho estos términos un poco más formales, ¿no? Escribir, leer. Pero en todo caso, también son totalmente entendibles a nivel de pseudocódigo, ¿no? Lo entendemos totalmente porque son palabras comunes que los utilizamos. Este es un ejemplo, como nos dice, ¿no? Un ejemplo ya aplicado. Entonces, este ejemplo les he puesto justamente para ya tratar de ir viendo cómo va a ser el manejo con los algoritmos. Bueno. Ejercicios aplicados con condiciones. Recuerden que habíamos dicho que de pronto se pueden dar muchas opciones, ¿no? Entonces, justamente también se pueden representar esas condiciones a través de ejercicios. Acá tengo un ejercicio que me dice proceso comparado. Ingresar dos números y determinar si los dos números ingresados son iguales. Entonces, vamos a comparar si dos números son iguales. Para hacer eso, vamos a escribir, ingresamos el primer número, asimismo en la variable A. Luego, ingresamos el segundo número en la variable B. Y de ahí nos tocaría hacer una pregunta, que la tenemos ahí, ¿no? Si A es igual que B, pregunto, si lo que está en la variable A es igual a lo que está en la variable B, entonces tengo dos posibles respuestas. Si la respuesta es afirmativa, puedo decir que los dos números son iguales. Pero si la respuesta no es afirmativa, obviamente digo que no son iguales los dos. Y finalizo el proceso. Este es un ejemplo asimismo en donde ya vamos manejando también este criterio de una condición y tengo dos posibles resultados. Si cumple la condición, me voy por el sí, y si no cumple la condición, me voy por el no. Bueno, más adelante vamos a ver mucho sobre esto, ¿no? En la parte de los algoritmos, ahí hemos de ver más sobre esta parte. Y asimismo, otro ejemplo de un ejercicio habitual con condición. He puesto algo asimismo rápido. El proceso es preparar una comida, ¿no? Entonces he puesto proceso cocinar. Cuando se va a cocinar de manera muy general, aquí sí estoy hablando de manera muy general. De pronto definir el menú, revisar la despensa, ver qué tenemos. Y aquí vendría la pregunta. Si se tiene todo lo necesario para hacer ese menú, empezamos a cocinar. Caso contrario, si me falta algo, ¿qué hacemos? Hay que ir de compras. Entonces, aquí tenemos representado obviamente en lenguaje natural, ¿no? Una pregunta. Esta pregunta me va a definir lo que vamos a hacer. Si tengo todo lo necesario, empiezo a cocinar. Pero si me falta algo, tengo que ir de compras. Listo. Ya les explico la tarea. En todo caso, quiero que quede claro esto. No sé, algún comentario, alguna pregunta. Lo que
quiero como decir en esta parte es que de cierta manera empecemos a detallar, digamos, las actividades. Entonces yo tengo una actividad y esa actividad adentro, llamémoslo así, tiene una serie de pasos. Mientras más detallemos los pasos, de pronto se nos va a hacer más fácil determinar justamente todos los pasos que debemos tomar en cuenta. Si los detallamos, si los podemos ir detallando con más rigurosidad. Entonces, como les dije desde un principio, cualquier actividad que nosotros hagamos siempre va a tener ese criterio. Siempre va a haber ese criterio de que es una serie de pasos. Cualquier actividad por dentro, digámoslo así, conlleva a que tenga una serie de pasos. Si estamos con esta partecita, si estamos entendiendo, ¿sí? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Cualquier situación, cualquier duda, van preguntando. Juan, justamente de acuerdo a lo que se ha explicado, van a trabajar en la parte del primer taller, en la primera tarea que van a hacer. Parte práctica de la clase. Entonces ya hemos determinado la teoría, pasamos a la parte práctica. Utilizando pseudocódigo, realizar lo siguiente. 1. Represente un proceso habitual de su vida diaria. Ustedes van a escoger un proceso, ¿no? Cualquier proceso. Y de cierta manera van a detallar qué pasos nos más hacen para cumplir con esa actividad. Definen cualquiera, ¿no? De su vida habitual, de cualquier proceso que ustedes hagan, cualquier actividad. Lo que quiero que hagan ahí es detallar qué pasos nomás hacen para cumplir con esa actividad. Así como los ejemplos que nos mostró, profe. Sí, basado en eso, ¿no? No necesariamente van a hacer lo mismo, ¿no? Basado en eso. Ustedes se plantean una actividad propia de ustedes y detallan los pasos. El pseudocódigo es eso, detallar los pasos. No vamos a utilizar todavía números, no digo paso 1, paso 2, sino simplemente una serie de actividades, de acciones. Punto 2. Aquí sí puntualmente les digo, representen en pseudocódigo los pasos, digamos así, para enviar un correo electrónico. Entonces, para enviar el correo, ¿qué nomás debo hacer? Ustedes tienen que ir detallando los pasos que se deben hacer para enviar un correo electrónico. Entonces, en el paso 2 es puntual, ¿no? Es para enviar un correo electrónico. Punto 3. Represente un proceso que permita ingresar 3 números y determinar su promedio. Como vimos el ejercicio para sumar 2 números, ahora en cambio necesito ingresar 3 números. Y no los quiero sumar, sino de esos 3 números quiero sacar el promedio. Entonces, hay que realizar asimismo en forma de pseudocódigo cuáles serían los pasos para cumplir con esto. Si estamos claros, son 3 puntos, ¿no? En el primero, ustedes se plantean una actividad y detallan en forma de pasos qué nomás hacen para cumplir con esa actividad. En el segundo punto, puntualmente, la actividad es enviar un correo electrónico. Y en el paso 3, asimismo, hay que representar un proceso que permite ingresar 3 números y determinar el promedio.
obviamente esto está basado en los ejercicios que se han presentado, ¿no? Los ejercicios que hemos visto. ¿Sí estamos? Ya. ¿Cómo van a presentarlo? Ya. Obviamente todo lo vamos a manejar de manera digital, ¿no? Entonces, van a utilizar un archivo de Word. Van a utilizar el Word. Ahí van a escribir. Aquí netamente es solo escribir, ¿no? Entonces, van a hacer los 3 puntos y lo envían a la plataforma. Ya voy a habilitar la asignación. Entonces, hay una asignación para esto, ¿no? Ya voy a habilitar esa asignación y ustedes van a subir ahí el trabajo. De acuerdo a cómo se va a manejar las clases, la primera hora es la actividad sincrónica, lo que estamos haciendo, y la segunda hora es la parte del trabajo de ustedes. Ya. En todo caso, voy a dejar abierta la asignación hasta mañana mediodía. O sea, se supone que ustedes ya van a hacer en la hora que viene, van a hacer el trabajo. Ya. Por cualquier inconveniente, de pronto en este momento no tengan la computadora, qué sé yo. Voy a dejar abierta la asignación hasta mañana mediodía. Entonces, es algo muy simple, ¿no? No creo que les lleve la hora que tienen para hacer el trabajo. Si ya lo hacen, de una vez lo suben y listo, ¿no? Entonces, ya les voy a habilitar la asignación para que puedan subir el trabajo. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, mister. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Preguntas, dudas? Profe. Dime. Pregunten. Profesor, yo tengo Profesor, una una pregunta. pregunta. A ver, no les oí. Pregunten. Profesor, en la elaboración de los procesos, ¿existe algún límite para detallar respectivamente cómo se va a elaborar ese proceso? ¿O entre más detallado sea mejor? Obviamente que de pronto, o sea, debe haber un fin, ¿no? O sea, el proceso siempre inicia y tiene un fin. La cantidad de actividades que usted le ponga ya depende de cómo usted lo mire al proceso. Entonces, si usted de pronto lo ve y necesita 100 pasos, va a poner los 100 pasos, ¿no? Pero si de pronto lo ve y ve que son 8 pasos, pone los 8 pasos. Entonces, ya dependería también de la perspectiva, cómo lo ven. ¿Sí? Listo, no sé, ¿alguna otra inquietud? Yo tengo una pregunta, profesor. ¿El trabajo se lo puede enviar por PDF o específicamente en Word? Así. Ya listo, con ustedes, bueno, ya de cierta manera, ustedes ya saben manejar más la parte informática, ¿no? Entonces lo hacen en Word y lo transforman en PDF y suben el PDF. ¿Sí? Creo que no hay problema en eso, ¿no? Entonces, No, profe. en Word, No, profe. lo transforman a PDF y lo suben. Ya, profe. Listo. Ya, perfecto. Entonces, esa sería ya la primera actividad. En la plataforma. Mister, disculpe, las diapositivas que presentó están en la plataforma. Perdón. Pregunto que si las diapositivas que presentó están en la plataforma. Sí, eso está colgado en la plataforma. Hay un video también que les puse. Esto para que lo vean, ¿no? O sea, de cierta manera no voy a sacar de ahí ninguna pregunta, nada de eso. Simplemente para que ustedes lo vean. Es un criterio básico sobre programación. Entonces, de acuerdo a ese video, todo el mundo debería saber programar. Revísenlo. De cierta manera es interesante. Esto les puse adicional. De ahí no voy a sacar nada, no voy a sacar ninguna pregunta, es simplemente para que ustedes lo revisen. Bueno,
Entonces, Profesor, una pregunta. dígame. En el ejercicio 3 que hay que hacer, que dice de los 3 números que hay que ingresar, es casi similar al que usted nos presentó aquí, así con letras. Exactamente, sí. De cierta manera, los ejercicios no deben ser tan puntuales, ¿no? Como decir, sumar el 5 más el 3 más el 2, sino utilizamos muy general variables, que en este caso vienen a ser las letras. Entonces ahí vamos a necesitar una letra más, ¿no? Sería, por decir algo, el número 1 A, número 2 B, número 3 C. Puede ser. Entonces vamos a necesitar ahí una letra más. Se basan en lo que hemos hecho, en los ejercicios que están ahí. Ya, ¿Listo? profesor, gracias. Ok. ¿Se de pronto alguna otra inquietud? Bueno, de cierta manera también ya voy a compilar el video y también lo he de subir, ¿no? El video de la clase de hoy, por si quieren revisar algo. Bueno. Entonces, estamos de acuerdo. Ya les voy a habilitar en este momento la asignación. Trabajen, solo hay que escribir, ¿no? Entonces, trabajan en Word, lo cambian a PDF y suben ese archivo. Hasta mañana al mediodía. Pueden quedarse haciendo, ¿no? La hora que tenemos pueden quedarse haciendo y si ya lo hacen, ya lo suben. Ya les voy a habilitar la asignación. Listo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, profe. quedamos hasta ahí y nos vemos el próximo día miércoles, ¿no? Listo. Sí, el miércoles, profe, nos vemos. Listo. Ok, listo. Cuídese. Pasen bien. Gracias. Hasta luego. Cuídese, profe. Bendiciones. Sí, hasta luego. No, profe. Chao, gracias. Luego. Ay, se hablan toditos. Uy, niña, cállate.